con respuesta a las consultas que fueron enviando, sí le vamos a ir pidiendo paciencia porque, bueno, ingresaron varias consultas y vamos a ir respondiendo a medida que ingresaron. Sí, a medida que ingresen nuevas consultas, vamos a ir pidiendo que nos aguarden, así podemos ir respondiendo en orden que las enviaron. Con respecto a la consulta de Graciela Martín, lo que está consultando sobre la remuneración imponible 9, por lo que estás enviando, si la diferencia es el no remunerativo, configuraron mal el no remunerativo en AFIP. Eso tiene que ingresar en AFIP, en la pestaña de conceptos, y verificar que el concepto no remunerativo, el de incremento no REM, tenga el tilde en donde dice LRT. Tiene que verificar eso. Si el sistema exporta correctamente y la diferencia que toma menos es AFIP, es porque quedó mal configurado el concepto. Si no le permite editar los conceptos es porque está importada la liquidación. Tiene que eliminar la liquidación y probar de modificarlo. Y si es de esa manera tampoco se lo toma, va a tener que dar de alta en AFIP un nuevo concepto con el código correlativo. Por ejemplo, si el código era, un ejemplo, 2400, carga el 2401 con el código de AFIP 551.000 con el tilde en LRT, y en Catedral al código que ya tiene no da de alto uno nuevo, sino que le modifica el código. Lo pasa de 2400 a 2401 y de esa manera exporta. Con respecto a la consulta de Fabián, habría que verificar qué remuneraciones son las que dan diferencias. Tiene que analizar la diferencia, si se debe a algún concepto que liquida por recibo o no, como el caso de Graciela, y verificar si es un concepto el que genera la diferencia. Puede ser que está mal configurado o en Catedral o en AFIP. Si un empleado trabaja solo 8 días, Mónica, y tiene que hacer la detracción por 8 días, sí, va a tener que cargar en donde diga día de detracción 8. Bien, por la consulta de Graciela Martín por el error de los 100 pesos de OSECAC, en principio tendrías que ver dentro de archivos, en tablas ICOS, formatos de exportación, formatos ICOS, seleccionando el formato del libro de sueldo digital y yendo a detalles de formato, en el número de orden 280, que es aporte adicional de obra social, deberías de tener el tilde en donde dice acumular en agrupaciones. En caso de no estar tildado, lo tildás y aceptás todo, ¿sí? Eso por una parte. Y lo segundo que tenés que fijarte es dentro del convenio, en la solapa formatos y cos del convenio, en la línea que dice aporte adicional de obra social, que tengas seleccionado ahí los 100 pesos, el concepto de los 100 pesos de OSECAC, y que en la solapa clases de liquidaciones tengas todas tildadas. Si están esas dos cosas bien, ya deberías de poder exportar y no te debería dar ese error. Con respecto a la consulta de Alejandra para que exporte unidades, si a las unidades que te referís son las unidades de los conceptos que liquidás en Catedral, días trabajados, antigüedad y los aportes, esas cantidades no se exportan, no son todavía obligatorias en AFIP y no se exportan desde Catedral. Sí está elevada la sugerencia para que se incorpore, y en cuanto sea obligatorio en AFIP presentarlas, se van a incorporar al sistema. Las únicas cantidades que se exportan por el momento son de vacaciones, de SAC y de horas extras. Solamente esos conceptos porque son los que se utilizan para el cálculo de los topes. Por la consulta de Javier, que mandó que yo estaba indicando los topes mínimos y máximos, dice con respecto, le habíamos brindado una respuesta por la página en la que le indicamos que le tenía que indicar 0 en tope mínimo en aportes y contribuciones. Esa respuesta es correcta. Yo los topes que mostré son los mínimos reales, pero para el libro de sueldo, cuando ustedes importan una liquidación por debajo del tope, AFIP no controla topes mínimos, sí controla topes máximos. Entonces, no siempre va a dar error, pero en el momento en que les genere un error por el cálculo de las remuneraciones, indicando 0 en lo que son los aportes mínimos,
ya con eso se solucionaría, ¿sí? Por eso es que brindamos esa respuesta. Sí tienen que tener en cuenta que el tope máximo lo tienen que tener bien cargado porque ese sí lo utiliza AFIP para el cálculo de las remuneraciones. Buenas tardes. Ahí con respecto a la consulta de Bárbara, sí, ahí hay que chequear si en la página de AFIP, sí, que los conceptos no remunerativos tengan el tilde en el campo de aporte y contribución, sí, de obra social, sí, para que pueda tomar ese valor. Ahí con respecto a los valores que informaste o que indicaste, sí, la informada es lo que vos determina, o mejor dicho, informás a partir del TXT desde Catedral, ¿sí? Y la determinada es lo que AFIP espera que vos informes a través de los tildes de los conceptos, ¿sí? Ahí, en este caso, bueno, nosotros no tenemos el recibo, o por lo menos no estamos visualizando, ¿sí? Lo que vos tendrías que chequear ahí, cuál es el valor correcto a través de la liquidación que generaste, si la informada o la determinada. Y a partir de eso, ¿sí? Por lo que mostrás o indicás ahí el valor que está teniendo la diferencia es, o sea, es mayor la informada con respecto a la determinada. Ahí me, me animo a decir que en este caso, sí, el valor correcto sería el de la informada y te estaría faltando tildar los conceptos en la página de AFIP. Si los no remunerativos, en ese caso lo puedes asociar al código 551.000, que es de uso libre, y de esa manera te va a permitir, sí, tildar los campos que vos necesites informar o aportar en este caso, ¿sí? Lo que sería aporte de obra social y contribución de obra social, y el campo de LRT en caso de que lleve o deba formar parte de la base de ART. ¿Sí? Ahí chequea o revisa eso y cualquier duda nos volvés a consultar. Con respecto a la consulta de Fabián, ¿a qué te referís con que te exporta los días o no agrega los días de vacaciones cuando exportas saberes? No comprendo tu consulta. Con respecto a la consulta de Javier, tendrías que fijarte en el recibo del empleado, el concepto de jubilación y ley, si está tomándote el total remunerativo o te está tomando un importe distinto al total remunerativo. Porque cuando tenés la base imponible 1 mayor a la informada, la bruta, perdón, la remuneración bruta es la suma del REM más la no REM. La base imponible 1 es la jubilación. La jubilación o la base de cálculo de jubilación no va a ser mayor al total remunerativo y no remunerativo. Tendrías que fijarte que tomo como base de cálculo jubilación y ley y fijarte que no tengas un concepto no remunerativo negativo liquidado. Correcto, Fabián Brea, la consulta de AFIP, cuando vos ingresás en conceptos, cada concepto tiene opciones para tildar. Sí, papá, mi obra social y abajo de todo una opción de LRT. Eso es ley de riesgo de trabajo. A esa opción hace referencia.
Por lo que nosotros tenemos entendido, Fabián, con respecto a la consulta de los días, es que AFIP solicita las cantidades de cada liquidación, no las cantidades acumuladas. De todas maneras, si vos querés que exporte acumulado dentro del sistema, tenés que ir por archivos, tablas ICOS, formatos de exportación, formatos ICOS. Seleccionas el formato del libro de sueldo digital, vas a la izquierda a detalles del formato. Buscas a la derecha el código 220, le haces botón derecho modificar y le tildas la opción acumular en agrupaciones. Con eso te lo va a exportar desde Catedral acumulado. Fabián, por la consulta de con qué código se crea el concepto de LRT, en realidad no hay un código de AFIP para lo que es LRT. La opción LRT es un subsistema que vos podés tildar dentro de cualquier concepto que liquidás. Es decir, vos exportás un concepto remunerativo, no remunerativo, a la página de AFIP y en la parte de conceptos, en la opción ver conceptos, hay un casillero que se llama LRT, que si vos lo tildás, AFIP interpreta que ese concepto tiene que tomarse para la ART, ¿sí? Pero no hay un código de AFIP que tengas que crear para esto. Eso no es así. Sí, lo que tenés que hacer es una configuración de la remuneración 9. Podés hacerlo con un concepto de contribución, que hay un video subido en YouTube al respecto, o seleccionando en la remuneración 9 todos los conceptos remunerativos o no remunerativos. Pero no tenés que crear un código AFIP particular para eso, ¿sí? Mónica, no entendemos tu respuesta porque nos aparece citado dos mensajes del chat. Lo que necesitamos saber es si en alguno de los dos importes te aparece cero, el informado o el determinado. Tendrías que confirmarnos eso. Ahí ya tenemos que analizar, Mónica, el recibo, a ver la diferencia, si es algún concepto que se liquida, porque eso es porque está mal configurado, o el formato en Catedral, o algún concepto quedó con mal código de AFIP cargado en AFIP en la pestaña de conceptos. Para analizar eso tendrías que enviarnos por la página el TXT que exportaste, recibos del empleado y captura de pantalla del error que te da cuando haces la presentación, porque ese análisis tenemos que hacerlo viendo la documentación.
Graciela, con respecto al ticket 380-167 ya está asignado un técnico y se dio aviso para que continúe con esa consulta. Y con respecto a la consulta 380-322 que nos enviaste, los códigos de AFIP asociados a los acuerdos de catedral de OSECAC y los de NOSECAC están mal. Se utiliza el código de AFIP 551.000 y después se tiene que ingresar en AFIP al incremento no REM que dice OSECAC y tildarle además obra social. El 551.000 solo le deja tildada la opción LRT. Después lo que tenés que hacer es ingresar en el que dice incremento no REM o SECAC dentro de AFIP y tildarle las opciones de obra social en aportes y en contribuciones. De esa manera no te da error ni en la 4, ni en la 8, ni en la 9. Julieta, repito nuevamente lo del incremento no remunerativo. Vos en Catedral vas a tener dos conceptos de incremento no REM, uno para los que tienen OSECAC y otro para los que no tienen OSECAC. A cada uno en Catedral le vas a configurar el código 551.000. Cuando exportes esos conceptos a la página del libro de sueldos digital, vas a tener que ingresar en la pestaña de conceptos, al botón que te dice ver conceptos y modificar el concepto de incremento no REM a OSECAC, tildándole además la opción obra social en aportes y en contribuciones, porque por defecto solo se va a exportar con el tilde en LRT. Y vos necesitas que tenga el tilde en LRT y en obra social, ya que ese concepto va a llevar obra social también. Entonces, solo a ese le vas a tildar obra social en aportes y contribuciones. Al otro del incremento lo dejas como viene o como quedó exportado, solo con el tilde en LRT. Si alguien tiene alguna consulta más, por favor, nos puede ir consultando a través del chat.
Con respecto a la consulta de Gloria, sí, te habíamos respondido en un mensaje citando tu nombre, no sé si te llegó. Se hace una sola liquidación mensual, pero por hora se puede cargar la cantidad que necesite, 15 o 30, depende cómo quiere que se exporte la detracción, si al 50% con 15 días o al 100% con 30 días. O sea, la cantidad, usted le puede indicar la cantidad que usted necesite para proporcionar la detracción. El orden para exportar las liquidaciones, Fabián, es primera quincena, segunda quincena, vacaciones, haberes normales, finales y SAC. Ese es el orden para hacer las exportaciones. Los adelantos no se exportan. O bien puede exportar después de la mensual la final y último, perdón, el SAC y último las finales. El orden entre el SAC y final no hay problema, puede variar uno u otro, pero ambas al final. Primera quincena el orden, segunda quincena, vacaciones, mensuales, SAC y finales, o finales y SAC, cualquiera de las dos. Vuelvo a repetir el orden. Primera quincena, segunda quincena, vacaciones, haberes, SAC y finales. Bien, ahí sí, Karina, ahí el código de AFIP para lo que es embargo, sí, sería el código 820.000, que son otros descuentos.
Bárbara, para los casos que tenés obra social por la parte remunerativa y por la parte no remunerativa y el empleado es jornada parcial, vas a tener que tener 4 conceptos de obra social. Tenés que tener obra social por el 3% del total remunerativo, obra social T parcial por la diferencia del total remunerativo para llegar a la jornada completa, obra social sobre no REM con el 3% del no remunerativo liquidado y obra social sobre no REM T parcial por la diferencia del no remunerativo. Son 4 conceptos. Correcto, los 4 tienen que salir liquidados en el recibo y todos con el código de obra social 810.002 van a ir en AFIP. Si lo haces todo junto está mal. Tienen que tener los 4 conceptos en el recibo. Si lo haces todo dentro de un solo concepto, cuando exportes vas a tener errores en la 4 y en la 8. En 5 o 10 minutos vamos a estar cortando el vivo, así que si quieren aprovechar a hacer alguna otra consulta, mándenla ahí al chat. Para la consulta de Julieta, si lo liquidas de la misma manera, tenés que solicitarnos por la página de Catedral para que te enviemos cómo configurar los 4 conceptos, o sea, obra social sobre no REM, la parte de jornada parcial de obra social y la parte de jornada parcial de lo no remunerativo. Nos tenés que solicitar por la página del instructivo que por ahí te lo enviamos.
Ahí, Mónica, con respecto al adelanto o el anticipo, sí, de sueldos, en ese caso, la liquidación de adelanto no se exporta, ¿sí? Lo que vos tenés que tener, si es una liquidación aparte como adelanto de sueldos a través de un concepto no remunerativo, ¿sí? En el cual das reflejo que diste ese adelanto, y a través de la liquidación mensual vas a tener el concepto de descuento de adelanto, ¿sí? De tipo aporte, asociado al código de concepto de AFIP 820.000, otros descuentos, y ahí donde va a quedar reflejado va a hacerse, digamos, la compensación de ese adelanto. Con respecto a la consulta de Fabián, sí, te indicó desde dónde dentro del sistema tenés que ir por archivos, tablas ICOS, formatos de exportación, formatos ICOS, seleccionas el formato del libro de sueldos digital y vas a la izquierda a detalles del formato. A la derecha buscas el código 220, botón derecho modificar y le tildas la opción acumular en agrupaciones. Aceptás y listo. Vamos a dar por finalizado el vivo del día de hoy. Probablemente la semana que viene, el día miércoles, demos otro vivo. Igual vamos a estar generando el link y enviando el mail con la invitación. Gracias por asistir y cualquier otra duda que haya quedado al respecto pueden enviarla a través de la página.